A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo. Cordiales amigas y amigos por asistir a este nuevo programa. En este día vamos a tratar este tema tan importante y tan debatido en el país sobre el proyecto fallido de la refinería del Pacífico, respecto al cual hay una secuela muy enorme de cuestionamientos y que es público, ¿no? Porque eso ahora incluso está ya en manos de la Fiscalía por los hechos de soborno que se dieron en los contratos petroleros y por supuesto en la refinería del Pacífico hay dos contratos cuestionados que se llevaron a cabo con la empresa Odebrecht y de donde existe coimas, ¿no? Y acciones legales que hoy en día tanto la Fiscalía General del Estado como la Contraloría General del Estado están trabajando de manera conjunta para dar en definitiva el sobreprecio que se dio en dos contratos. Sí, la metodología del robo de los dineros públicos, de los dineros del petróleo, ha sido a través de los sobreprecios en los contratos. Eso debe quedar muy claro en la opinión pública. Así que esto vamos a tratar. Diego, buenos días. Quisiera que demos la parte introductoria del proyecto este proyecto fallido de la construcción de la refinería del Pacífico. Buen día. Bueno, yo creo que deberíamos iniciar el programa de hoy conversando un poco sobre la necesidad o no de construir una nueva planta refinadora de petróleo en el Ecuador. Y en este sentido habría que topar brevemente varios aspectos. Así es. ¿No? Desde mi punto de vista, conociendo que el país tiene una capacidad de refinación de petróleo por día de alrededor de 50 millones de barriles. 50, son 3 plantas refinadoras, sí. La de Esmeralda 110.000 de capacidad, la de La Libertad tenemos 45.000 y la de Amazonas 20.000 barriles. Estamos hablando más o menos de 175.000 barriles de petróleo por día que se pueden refinar internamente. Sí, anualmente el procesamiento es aproximadamente de 50 millones que estas 3 plantas procesan anualmente. Así es. Pero la demanda es de 100 millones. Sí, yo creo que es indiscutible que hay la necesidad de incrementar la capacidad de refinación interna en el país, teniendo en consideración que el consumo se ha ido incrementando en estos años, que además la refinación desde Esmeraldas, por las circunstancias que analizamos del programa anterior, no vino, digamos, decayendo la producción de productos limpios, y eso ha motivado que en cambio tengamos que importar una mayor cantidad de derivados para satisfacer el mercado local. Aquí yo tengo un cuadro en el que tenemos las cifras, vamos a ver en pantalla, podemos proyectar en pantalla, sí. Ahí está. Las cifras, por un lado, la exportación de petróleo entre los años 2007 y 2016. El total de barriles exportados en estos 10 años fue de 1.338 millones de barriles de petróleos. Exacto. ¿No? Y esto correspondió en términos de dinero, ¿no?, a 95.585 millones de dólares. 95.000 millones recibió el gobierno de Correa en el periodo 2007-2014.
por exportación de crudo. 2016. Perdón, 2007-2016. Sí, por exportación de crudo. Como está en el grado la cifra, entonces los amigos televidentes lo van a ver. Sí. Y por el lado de las importaciones, en cambio, tenemos que tuvieron que importarse 446 millones aproximadamente de barriles de derivados, principalmente son naftas de alto octano, diésel, entiendo que también estará dentro del cuadro el Cutter Stock, sí. Así, Avgas, así es, jet fuel, gasolina sí, naftas, de avión. Así es. ¿No? Y esto representa un monto en dólares de 42.756 millones de dólares. Exacto. ¿Sí? Es decir, que los ingresos de las exportaciones frente a las importaciones se llevaron aproximadamente el 45% Exacto. de todo lo que recibió el Estado, Yeah. ¿no? Que tuvimos que destinar en cambio a importaciones. Claro. Yo creo que en este periodo de 10 años es interesante analizar que hubo algunos años en los que se determinó un mayor incremento, ¿no? Que en promedio, digamos, más o menos representaba alrededor de un 35%, pero hay ciertos años en los que se dispara la importación de derivados. En la columna última pueden ver las amigas y amigos televidentes los porcentajes en cada año de importación de los combustibles, ¿no? Por ejemplo, 2007 35% se destinó a la compra de derivados de los ingresos de las exportaciones. En el 2008 31%, en el 2009 50%, ¿no? Así es, estos son los años, 2009 casi 51%, 2012 60.31% y en el 2015 61.47%. Digamos que en estos años, en el 2008-2009, el mercado internacional del petróleo experimentó un periodo de reflujo, de caída. Sin embargo, vemos ahí que hay un incremento de combustibles, pero este año también coincide, me parece, con la segunda elección presidencial, ¿no? del expresidente Correa. Ajá, que son año 2009. Ajá. Y previo al año 2012 también se incrementan las importaciones. Y en el 2015 que es un año preelectoral también, ¿no es cierto? 61.47%. Se aceleran las importaciones, también el consumo suntuario y el contrabando. Hay un exdirector de hidrocarburos que Correa le había llamado la atención cuando él había dicho que hay bastante contrabando y había más bien que restringir las importaciones y sucede que eso le costó un fuerte llamado de atención y lo canceló como director de Nacional de Hidrocarburos porque le había reclamado de que le estaba boicoteando los procesos electorales el director nacional de hidrocarburos. Hay un segundo cuadro en donde ya hacemos referencia al año 2015, ¿no? Miremos allí las importaciones y en el cuadro vamos a ver en la primera columna el GLP, el diésel oil, el diésel premio, naphtha ROM 93, naphtha ROM 87, el Cutter Stock y el jet fuel y el gas, ¿no? Y ahí en la tercera columna están los costos de cada barril de los derivados, ¿no? Importados, ¿no? Hay 36.67 para GLP, el diésel oil a 68, el diésel premium 78, la naphtha ROM 93 $81, luego la naphtha ROM 87 $78, el Cutter Stock es 61 y el jet fuel 103 y el agua gas $155 el barril y en la fila última está 47.67 en cambio el precio de exportación del barril del petróleo. Está puesto así ese dato para que los televidentes puedan comparar de que los costos de los derivados del petróleo hay en ciertos casos que triplican, ¿no? Que triplican. Por ejemplo, en el caso del agua gas, 155.94 cuesta 155.94 le costó al país en el año 2015 importar un barril de agua gas, ¿no? Y en ese año lo vendió un barril de petróleo el gobierno en $42.17. En promedio. Por ejemplo, allí hay 3 veces más, ¿no? Así es. ¿No es cierto? En total en ese año entonces podemos decir que el país tuvo que invertir 3.906 millones, 3.907 millones de dólares, ¿no? En todos estos productos para poder satisfacer la demanda interna. Ajá. Y en el siguiente cuadro
En el siguiente cuadro, que es el del año 2016, en cambio, miren el precio del petróleo cómo bajó. Está en la última fila, 35.25, ¿no? Y ahí están los precios, ese mismo de cada barril de importación de los derivados. Y en ese entonces se importó, en el año 2016, importó el gobierno de Correa cerca de 2.500 millones de dólares, ¿no? Y en ese entonces los ingresos que dijimos la semana pasada, tanto en el año 2015 como 2016, los montos por ingresos de exportación de petróleo estuvieron más o menos entre 4.500 y 5.000 millones de dólares, ¿no? Así es. Por eso es que los porcentajes, en el cuadro anterior lo teníamos, ¿no? Que ya lo dijimos, ¿no? En el cuadro 1, ¿no? Sí. Así que hasta ahí los datos de los cuadros. Y entonces, Diego, vayamos al tema ya de la refinería del Pacífico, este proyecto fallido, ¿no? Entonces sería bueno dar los datos, cuánto le iba a costar al país. Ya le costó, hay una inversión allí de 1.530 millones de dólares, ¿no? Sí, bueno, primero que es indiscutible la necesidad de plantear una solución a este enorme problema que ha venido arrastrando el país durante tantos años, porque no tenemos una capacidad interna suficiente de refinar el petróleo y tenemos que importar. Grandes volúmenes de derivados. Solamente como un paréntesis, con los datos que vimos en los cuadros 1, 2 y 3, Ajá. no hay la tal soberanía energética de la que dijo Correa, ¿no? No. Y de la que dijo Glass, y de la que dijo Poveda. Es irrefutable que Casi nunca hubo tal soberanía energética nunca. Y seguíamos dependiendo de Y seguimos ahora más todavía. Y seguimos todavía. Perfecto. Con la repotenciación de la refinería tampoco es que se solucionó el problema. Vemos que incluso se ha anunciado la necesidad de parar por algunos meses esa repotenciación por los problemas que ha dado en Refinería Esmeraldas. Pero el asunto que quería conversar brevemente contigo es que ¿cuál era un poco la solución? Puede haber un sinnúmero de alternativas. Ajá. Pero el gobierno se fue por la alternativa de construir una nueva planta en la provincia de Manabí, en un sitio que se llama El Aromo, que está ubicado entre los cantones Manta y Montecristi. Claro. ¿Sí? Desde mi punto de vista me parece que esa solución, por varios aspectos, sobre todo técnico y económico, y también medioambiental, no es viable. Claro. Desde mi punto de vista, hubiera sido preferible que se plantee una solución, por ejemplo, la ampliación de la refinería Esmeraldas, haciendo un trabajo adecuado con la misma empresa que construyó inicialmente esta refinería, que fue Sumitomo Chiyoda, teniendo en consideración que ya hay una enorme inversión hecha durante décadas, que además ya es un área afectada desde el punto de vista ambiental. ¿Y por qué se iba a afectar un área distinta? Sí. Teniendo en consideración que ahí también hay toda una infraestructura para la cuestión de exportación, ¿no? En un momento determinado que se podía dar si es que se ampliaba adecuadamente esta planta, y de pronto la solución iba por el lado de construir una planta de alta conversión, que se llama, para poder procesar crudos de menor calidad a las que inicialmente estaba diseñada la refinería Exacto. Esmeraldas. Lo que nosotros siempre empujamos desde los años 90 era que el Ecuador requería más bien construir un oleoducto para crudos pesados y una refinería para procesar crudos pesados, para evitar la mezcla, ¿no es cierto? Eso punto 1. Punto 2, volviendo al Aromo, volviendo a Manabí. Allí no existe infraestructura petrolera, es decir, allí no hay oleoducto, no hay poliductos, no hay un terminal de embarque y desembarque de crudo, ¿no es cierto? Además, no hay infraestructura eléctrica, no había vías, ¿no es cierto? Agua. No había agua. Y entonces, aparte de ese enorme monte de 12.500 millones de dólares para procesar 300.000 barriles de petróleo por día, además había que sumar todos estos valores, con lo cual el monto podría estarse aproximando, no sé si 18.000 o 20.000, porque los 12.500 millones de dólares era capital, y eso más el costo de las tasas de interés, ¿no? Así es. Bueno, la última cifra que dieron respecto al costo total de inversión para esta nueva planta refinadora se aproximaba a los 15.000 millones de dólares. Yeah. Pero hay que hacer un análisis previo, ¿no? Claro. Y comparativo. Exacto. Para ver por dónde mismo iba el asunto. Pero yo quisiera dar unos datos previos que son curiosos. Antes los datos sería bueno, hay un video también, ¿no? O lo vemos después. Hay un video de la inauguración. Yo diría, demos primero estos datos. Exacto. Y después pasamos del video. ¿Ya? A ver. Veamos, el área total del terreno en el sector del Aromo, donde supuestamente se iba a construir la refinería del Pacífico,
es de 1.255 hectáreas. Ah, una ¿Sí? cosa enorme, ¿no? Una cosa enorme. Sí. Y ese terreno se adquirió a un valor de $6.737.000. Ah, sí. ¿Sí? Y Con sobreprecios, recordemos, con que, sobreprecios, recordemos que además el tema está cruzado por un montón de circunstancias opacas, Ajá. oscuras. Hubo una denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿no?, sobre esta cuestión, que determinó que había un sobreprecio porque ese terreno dentro del catastro municipal estaba avaluado en $121.275. Lo pidieron más de 6 millones. Es decir, no hubo un incremento del costo enorme. del avalúo del catastral a lo que realmente se adquirió de 5.556%. Ah, de A 5. 5.556%. Entonces, la comisión presentó una denuncia que fue desechada a pedido del fiscal de ese entonces, Galo Chiriboga, Ajá. por el juez Marco Maldonado, también cuestionado, y que además apareció, me parece, en estos videos en los que se hablaba de la metida de mano a la justicia, y razón por la cual ahora está siendo investigado. No, se enjuició a los miembros de la comisión, en cambio, por una demanda interpuesta por Carlos Poli. Chiriboga dio paso a esta situación. A ¿no? quienes están involucrados hoy en la corrupción, ¿no? Así es. Así que, No, sí. Sería Sí. bueno que ahora se reabra con todos estos nuevos Chiriboga, elementos, ¿no? y enrumbar La el juicio, la investigación primero y después juicio a los reales autores de toda esta trama bastante curiosa. Galo diría yo. Chiriboga o el doctor Galo Chiriboga también debería ser investigado. Así es. ¿Por qué dio paso al Contralor en la demanda y por qué él no dio paso a la denuncia que presentaron los miembros de la Comisión Anticorrupción? Gente muy respetable, ¿no? Como el caso del doctor Julio César Trujillo, el economista Jorge Rodríguez, el periodista Simón Espinosa, la doctora Robalino, que A todos en ellos. silla de ruedas o en cama se moviliza, Está también Ramiro Román, ¿no? Y algunos muchos otros. sí. ¿Sí? ¿Podemos pasar ahora Ahora el sí, video? ahora vamos al video para ver lo que dijo Chávez y Correa respecto de este proyecto fallido de la refinería del Pacífico. ¿De quién es el video? El video es de Oromat y de Ecuador TV. Los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez, pusieron la primera piedra en el sitio en el que se levantaría el proyecto, en el sector El Aromo de Manta, anunciado como el más ambicioso y emblemático proyecto de la Revolución Ciudadana, que demanda de una inversión de $13.000 millones. La producción de la refinería La Libertad, Shushufindi y Esmeraldas no abastece la demanda de combustibles del país. Estas refinerías no están diseñadas para procesar crudos pesados, que es lo que actualmente en gran mayoría produce el país. El Ecuador destina más de 3.000 millones, insisto, dólares cada año para importar combustibles. En ese entonces se dijo que la obra estaría lista en el 2013, con una inversión de $6.600 millones de Ecuador y Venezuela. Eso no se concretó porque el socio de Ecuador incumplió su parte de financiamiento. Muy bien, este es un video de Oromat TV, ¿no? Sí. Y también de Ecuador TV, así que es tomado de ellos, ¿no? Y que está en redes sociales, por supuesto, ¿no? Sí. Pero luego, Diego, Odebrecht entra en dos obras, ¿no? La una es en el caso del acueducto La Esperanza, El Aromo, ¿no es cierto? La conexión con el proyecto fallido, o con esa plataforma. Y lo segundo es un terraplan que hace Odebrecht allí, que también tiene asimismo un costo, y hay también una carretera de 12 kilómetros, ¿no? ¿Cuáles son los valores estos que están dados ahí? De la información pública que se ha podido obtener, este acueducto costó $334 millones. Ajá. Aplanar el terreno costó $230 millones. Y esta carretera de 12 kilómetros costó $31 millones, de hecho por la constructora Verdú, con la fiscalización de la famosa también Caminosca. Ajá, 31 millones, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuántos da total eso allí? Más o Total menos, tenemos con 500, casi 600 millones de casi dólares. 600 millones de dólares. Son 595 millones de dólares. Así es, 560 millones de dólares. De eso estamos hablando de que también, según datos oficiales, el monto total que hasta ahora se ha invertido en esta supuesta refinería, que alguna vez yo también le escuchaba al presidente Glass, ahora preso,
no decir que mientras muchos no ven sino un terreno plano, ahí en el Aromo él veía una refinería. El único que veía la refinería era él, porque todo el resto de ecuatorianos, y creo que el mundo, veía solamente un terreno plano que aparenta ser un desierto. Con ¿no? 1.560 millones de dólares, ¿no? O 1.565, el Ecuador pudo construir una nueva planta, ¿no? Y digo que pudo construir una nueva planta por los siguientes datos. Miren, en el año 2005, en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, ¿no? Ya se planificó construir una planta en Manabí. Era un proyecto grande, ¿no? En Jaramijó. Era para una capacidad de 300.000 barriles por día. Igualito, ¿no? Sí. Pero el monto de inversión, amigas y amigos, no era de 12.500 millones como lo planteó Correa en el año 2008, sino fue mucho menos. 3 años atrás, 2005, ¿no? En el 2005, en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, se programó o se proyectó un costo de 3.600 millones de dólares, no de 12.500, ¿no? Para procesar, como digo, 300.000 barriles por día. El costo de construcción de una refinería en el gobierno de Gutiérrez, en ese sitio, para procesar un barril de petróleo, era aproximadamente de 12.000 dólares. Ojo, ecuatorianas y ecuatorianos, ya en el 2005. En cambio, viene Correa y dice, no es 3.600, sino 12.500. Y por lo tanto, el costo para procesar un barril de petróleo, ya en el gobierno de Correa, en el julio de 2008, se calculó en 41.667 millones de dólares. Y vayamos a un tercer dato, porque es importante contrastar los datos, ¿no? En México, año 2015, es decir, 7 años después de lo que Correa propuso construir esta refinería en Manabí, en México, capitales norteamericanos y mexicanos se asociaron para construir 6 plantas de refinación en México, con un costo total de 6.000 millones de dólares, ¿no? 6 plantas, 6.000 millones de dólares, para procesar 360.000 barriles por día. Esto era más o menos 60.000 barriles por día por cada planta, ¿no es cierto? El costo en México en el año 2015 era de 16.000 millones, 16.666 millones de dólares. No, 16.667 dólares. No perdón, salía la inversión total. 16.667 dólares para la construcción de una planta para procesar un barril de petróleo, uno. ¿Ya? En cambio con Correa, en el año 2008, 7 años antes era 41.000 dólares, ¿no? Sí, para graficar de mejor forma estas cifras, ¿no? Para facilitar el análisis. La comprensión a nuestra audiencia, que es lo más importante. Así es. Entonces podríamos decir que este proyecto que lo propuso inicialmente el gobierno de Lucio Gutiérrez en el año 2005, cada barril, teniendo un proyecto, pongamos una vida útil de 20 años, exacto, una inversión que se amortiza en ese tiempo, para ese número de barriles de proceso por día, costaba cada barril procesarlo $1.64 del barril. Ya, exacto. En el proyecto tal y como lo concibió Alianza País, ¿no es cierto?, 3 años después, con esa inversión de 12.500 millones de dólares, cada barril costaba procesarlo $5.71. Es decir, casi 5 veces más. Y ahí no están incluidos los costos adicionales, ¿no? Así es. No y en estos proyectos que se estaban desarrollando en México, con los datos que tú acabas de dar, entonces cada barril costaría $2.30 procesarlo, ya, ¿no? Es decir, vemos que ahí hay una cifra curiosa, ¿no es cierto?, que no tiene comparación con las dos anteriores, las cifras que manejaban para la construcción de la refinería del Pacífico. El próximo jueves 12 de este mes de octubre, en el CIESPAL, a las 4:30 de la tarde, va a haber un panel donde va a participar el doctor Fernando Santos Alviti, el doctor Tandazo también me han dicho que va a participar. Me han invitado a mí. Es un evento preparado por Petroecuador. Va a moderar el evento el presidente de la Asociación de Periódicos del Ecuador, el doctor Francisco Rocha, y allí vamos a hacer una propuesta de cómo estos proyectos que estamos mencionando en este programa muy importante que lleva a cabo Telesucesos, nosotros impulsar, sugerir de que se realicen auditorías. Así que gracias, queridas amigas y amigos, por acompañarnos en este programa.
y nos vemos la próxima semana. Gracias, Diego. Yo terminaría diciendo, bueno, frente a la decisión del gobierno de decir que no se va a invertir un centavo en esta refinería, ¿qué solución hay que plantearla? ¿No? De parte del gobierno han dado un plazo, sí, ¿no? Para ver si se consiguen inversionistas, capitalistas, algo para dar una solución, porque hay invertidos 1.600 millones de dólares. Yo creo que en primera instancia lo que habría que hacer es realizar un examen especial adecuado para determinar a los responsables de esta situación, porque digamos que son 1.600 millones de dólares de los ecuatorianos que no tienen ningún uso. Entonces hay una especie también de lucro cesante ahí, de esos dineros que el país no cuenta ahora, y cuando nos han dicho que además durante cada uno de los años del actual gobierno vamos a tener que cancelar alrededor de 10.000 millones de dólares por deuda, algo tiene que hacerse respecto a eso. Segundo, si es que no se va a construir la refinería, ¿qué alternativa se da a eso? Una universidad de ciencias agrícolas. Alguna solución tiene que ser. Algunos otros planteaban, por ejemplo, hacer una especie de sitio donde puedan generarse energía con el aire, eólica, ¿no? Pero alguna solución tiene que plantearse eso, porque no puede desperdiciarse toda esa inversión que se ha hecho. Gracias, Diego. Amigas y amigos, nos vemos entonces en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo.